Anuncian medidas para evitar que las FARC vuelvan a quedarse con sus bienes. Propiedades incautadas a las FARC superan el billón de pesos, dice el fiscal. FARC anuncian que mantienen calendario para entrega de armas. Procurador será facilitador de diálogos entre gobierno y educadores. Trabajadores estatales piden ampliar plazo de arreglo directo para fijar incremento salarial. Colapsa muro de construcción ilegal en Río Hacha. 2 muertos. Este puma apareció deambulando por el centro de Río Hacha. Tiroteo en Orlando. Ex empleado de un local abre fuego contra sus compañeros. Francisco Maturana asume como director técnico del Caldas. Semifinal Cali América se jugará a puerta cerrada en el Pascual Guerrero. Buenas noches. El gobierno anunció la expedición de un nuevo decreto que evitará que los bienes de las FARC queden en manos de la guerrilla. El ministro de Justicia, Enrique Gil, reveló que el Ejecutivo fijará las normas que regirán el fondo a donde irán a parar los bienes de las FARC. Advirtió tajantemente que no se permitirá el lavado de los activos de las FARC. Frente a la polémica que desató el fiscal general Néstor Humberto Martínez sobre el decreto 903 de 2017 respecto del inventario de los bienes de las FARC, el ministro de Justicia le salió al paso y afirmó que este no permitirá el lavado de activos al grupo de las FARC. Y eso no lo va a permitir el gobierno. El gobierno no va a permitir que haya un lavado de activos porque además el señor fiscal tiene facultades intemporales para efectos de perseguir a través de la extinción de dominio cualquier bien que sea fruto y que esté fuera del marco de la legalidad. Aseguró que se expedirá un nuevo decreto para reglamentar el fondo a donde irán a parar los bienes de las FARC. Allí se va a reglamentar un aspecto básico. ¿Quiénes son los integrantes del fondo? Frente a esta polémica, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que los bienes de las FARC no quedarán en manos de ellos. Se tienen que utilizar para reparar las víctimas, eso es lo que esperamos todos los colombianos, no para financiar su actividad política y proselitista. El ministro resaltó que el fiscal sí podrá aplicar la extinción de dominio en caso de encontrarse irregularidades en los bienes de las FARC. Por su parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que hoy las autoridades han incautado bienes de la guerrilla de las FARC por un valor superior al billón de pesos. El fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que los acuerdos de paz no legalizaron las fortunas mal habidas de las FARC, por lo que la Fiscalía no para de buscarlas y hasta el momento ha encontrado 3.389 bienes de esa organización. Ya los bienes incautados de las FARC por parte de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación superan el billón de pesos, lo cual testimonia que los montos de los que estamos hablando están acreditados inclusive por operativos relacionados con extinción de dominio que ya se han llevado a cabo por parte de la Fiscalía General de la Nación. En lo corrido del año han sido incautados bienes de las FARC por más de 300.000 millones de pesos. Y debo decir que la extinción de dominio en este caso ha de continuar porque, como bien lo ha dicho y lo ha reconocido el gobierno en la mañana de hoy, la acción de extinción de dominio a cargo de la Fiscalía General de la Nación no ha sufrido ninguna merma, todo lo contrario. Se ha consolidado. El fiscal habló durante una rueda de prensa en la que anunció con el presidente del Consejo Electoral una acción conjunta contra la transhumancia electoral. Hay que recordar que ese tipo de inscripción constituye un delito que en Colombia se sanciona con una pena entre los 4 y los 9 años. La Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral investigarán también a los promotores de revocatorias de mandatos que puedan incurrir en posibles falsedades. Se acordó con el señor fiscal que en el cumplimiento de cualquier autoridad judicial o administrativa, si encontramos indicios de posibles falsedades en la exposición de motivos frente al tema de la iniciativa de la revocatoria de mandato, compulsaremos las copias correspondientes una vez se verifique si efectivamente se incurrió en alguna posible falsedad. El Consejo Nacional Electoral notificó a las FARC que cuando se constituya en partido político legal no podrá tener financiación ilegal. Entre los bienes de las FARC que rastrea la Fiscalía se encuentran más de 400.000 cabezas de ganado. La Unidad de Extinción de Dominio del ente investigador indaga la ubicación de los semovientes que presuntamente se encontrarían en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare.
Las investigaciones del ente acusador apuntan a que las actividades con las que las FARC financiaron sus actividades ilícitas en las regiones de Caquetá, Meta y Guaviare tienen que ver con la acumulación y el comercio de ganado. Precisamente el pasado 18 de mayo el ente investigador decomisó 60.000 millones de pesos en bienes a 2 frigoríficos de Cali por presuntos nexos con las FARC y el narcotráfico. Frente a la posesión del ganado por parte de la guerrilla, el presidente de Fedegan señaló que el número de reses sería superior. Pero muchísimas más, no me cabe duda, le repito, las FARC son el mayor terrateniente que tiene el país. Las FARC son los mayores tenedores de ganado, porque a lo largo de 30 años de consolidación en determinadas regiones del país, a través del despojo, de la extorsión y del secuestro, vía testaferro, terminaron por consolidar una gran riqueza. Igualmente, el gobierno aseguró que la Fiscalía continúa con sus facultades para perseguir los bienes ilícitos. El tema de los bienes está en el acuerdo, o sea, eso no es un tema nuevo, está desde noviembre en el acuerdo y no se ha hablado de eso. Bueno. Segundo, nada en el acuerdo, nada impide que se ejerzan las acciones de extinción de dominio, testaferrato, enriquecimiento ilícito, o sea, nada. Si el fiscal no ha hecho ninguna acción de esas, no es por el acuerdo de paz. En 2016, la Fiscalía incautó 370 bienes relacionados con las FARC, valorados en 481.000 millones de pesos. Delegados del gobierno y la guerrilla de las FARC se reunieron en la región del Catatumbo, en norte de Santander, para asegurar el cumplimiento de las nuevas fechas establecidas para la entrega de las armas y la reintegración de los guerrilleros. Por su parte, las FARC, a través de su máximo líder Rodrigo Londoño, aseguraron que van a cumplir las fechas establecidas. En medio de la tensión que generó la detención del guerrillero Jimmy Ríos, quien tenía suspendida la orden de captura en razón del proceso de paz, y de la amenaza de Rodrigo Londoño alias Timochenko de aplazar la entrega de armas por este caso, se reunieron los delegados del gobierno y las FARC. El comisionado de paz Sergio Jaramillo y el exministro Juan Fernando Cristo viajaron hasta la zona veredal de Caño Indio en Tibú para discutir con las FARC sobre el cumplimiento de los nuevos plazos fijados la semana pasada por las partes. Hablar con el comandante de las FARC, Timochenko, con Iván Márquez y con Pastor Alape sobre el cumplimiento de los próximos 60 días de los compromisos que anunciamos la semana pasada. Las FARC recibieron al gobierno después de que un juez ordenó nuevamente la libertad del guerrillero que generó la discordia. Terminamos reunión FARC-EP y gobierno para asegurar el cumplimiento de los últimos compromisos pactados el 29 de mayo. Las FARC también rechazaron la información entregada por el fiscal sobre el inventario de su fortuna. Los alcaldes de varios municipios cercanos a algunas zonas donde están concentradas las FARC manifestaron su preocupación por la ampliación por 2 meses más del periodo de funcionamiento de estos lugares. Estas preocupaciones se dan luego de que el gobierno ampliara estas zonas hasta el 1 de agosto para transformarse en los nuevos espacios territoriales de capacitación y reincorporación que podrán extenderse por más de un año. Hemos escuchado a través de los medios de comunicación que se extenderán un año más. Para nosotros es preocupante porque, si bien es cierto, nosotros ya queremos terminar porque hemos tenido muchos problemas sociales y que esperamos pues que sea una respuesta positiva. Si se va a aplazar un año más, que por favor sea un año más y que no sigan que 2 y 3 años que sigan posteriores. Es muy compleja la situación, esperamos que se dé un buen manejo para que no se abuse allí y que la autoridad territorial, que es el alcalde, los alcaldes, podamos nosotros hacer acompañamiento y seguimiento a los acuerdos. El alto consejero para las regiones, Carlos Correa, señaló que durante estos días se les ha informado a los alcaldes sobre la ampliación de estas zonas y cree que no habrá ningún problema en cumplir esos días que se han establecido. ¿Qué va a pasar cuando esas zonas dejen de tener esas condiciones especiales que tienen el día de hoy? Pues simplemente comienza un proceso de reincorporación de los hombres de la FARC a la vida civil y ahí vamos a estar dándoles el apoyo, que no solamente se van a ver beneficiadas las personas de esos campamentos, sino de toda la región y del territorio. Alcaldes de 29 municipios estuvieron en la Casa de Nariño firmando con el gobierno los convenios para la intervención y mejoramiento de vías terciarias en zonas más afectadas por el conflicto. Si uno suma, son cerca de 1.500 kilómetros. Y de aquí a diciembre vamos a comenzar a ver no trochas, sino ya caminos de paz, caminos de progreso. En las próximas horas, el gobierno y los promotores del paro de maestros se van a reunir para conversar y buscar levantar el cese de las labores.
El procurador entrará a terciar en las negociaciones entre los maestros y el Ministerio de Educación Nacional. Llegamos con mucho optimismo a ver de qué manera se marca una pauta de diálogo y de negociación que haga pues un poco llevadero el asunto de mañana, que ustedes saben que hay una convocatoria y una movilización. La movilización se va a dar, por supuesto, pero esperamos que también se vaya en firme la negociación con los dirigentes del paro. Y es que ya se cumplen 26 días del paro sin que hasta ahora haya un acuerdo cercano sobre el pliego de peticiones. El jueves pasado se cumplieron 3 semanas de paro y ante esa situación pues vemos que FECODE no tiene una voluntad para cerrar esto de forma rápida, por lo tanto pues la propuesta fue salgamos a pedir un mediador. Nosotros insistimos, es importante que FECODE le cuente al país si tiene la intención de levantar el paro. Los maestros aceptaron al procurador como facilitador, pero no como mediador. Para nosotros de facilitador entre las partes, porque la Procuraduría no tendría la posibilidad de ser un mediador que nosotros no aceptamos a la luz del decreto 160. Hoy se adelantó en Bogotá un nuevo plantón. Los maestros bloquearon por cerca de 2 horas la calle 26. Se espera que mañana lleguen más de 60.000 docentes desde diferentes regiones del país a la capital para participar de una nueva toma. Tampoco ha avanzado el diálogo entre el gobierno y los representantes de los trabajadores estatales para fijar el incremento salarial para este año. La mesa se levantó y los líderes sindicales del sector oficial pidieron al Ejecutivo una prórroga de 20 días más para terminar la etapa de arreglo directo. Luego de que este lunes no se llegara a un acuerdo y a un día de terminar el primer plazo para concretar las negociaciones, los trabajadores estatales pidieron una prórroga de 20 días para que se discuta todo el pliego de peticiones. En este punto el movimiento sindical ha bajado 4 veces su petición. Inicialmente hemos pedido el 10,75% y una muestra de nuestra voluntad política es que nos hemos bajado del 10,75 al 8,70%. Mientras que el gobierno sube por la escalera y escasamente está ofreciendo el 0,8% adicional a la inflación causada. Los líderes sindicales solicitan el tiempo, ya que necesitan discutir temas adicionales al incremento salarial. El sector salud está en el punto del incremento salarial, está en el punto de, por ejemplo, hay amenazas de que en algunos territorios están quitando ciertas prestaciones extralegales que hay y las están demandando. Entonces nosotros estamos pidiendo que el gobierno, dentro de las facultades que le da al presidente la ley 4 del 92, dicte un decreto para no seguir con ese riesgo. En Bogotá las marchas saldrán mañana de Los Héroes, Sevillana, Boyacá con 13 y se esperan más de 50.000 personas en todo el territorio nacional. Y también los trabajadores de la rama judicial adelantarán un cese de actividades a partir de mañana y por espacio de 48 horas. Mañana inicia el paro de 48 horas de toda la rama judicial en el país. Cerca de 2.000 audiencias quedarán aplazadas, pues los funcionarios apoyarán las protestas de los estatales en razón a que el gobierno nacional manifestó que no tiene recursos adicionales para realizar el incremento salarial en el año 2017. El funcionario judicial se ha empobrecido su salario, pero también estamos reclamando más planta de personal. En tema de justicia estamos reclamándole también la calificación de jueces, la calificación de empleados, también estamos reclamando el fracaso de los centros de servicio. La mecánica del paro será la toma de las diferentes edificaciones judiciales en todo el país. El incumplimiento del gobierno nos lleva a continuar una protesta que no encuentra la voz de respaldo, no hay voluntad política del gobierno en solucionar este conflicto. Desde mañana y hasta el miércoles son unos 60.000 funcionarios judiciales los que no atenderán al público. La Fiscalía pidió una pena de 5 años de prisión para el empresario cartagenero Enrique Guisáiz por su participación en el blanqueo de dineros de Odebrecht. En medio de la audiencia de acusación, la fiscal del caso pidió al juez que Enrique Guisáiz sea condenado a 5 años de prisión y que se le imponga una multa de $760.000. La defensa de Guisáiz solicitó ante el juez que la pena privativa de la libertad que le impongan pueda ser pagada en Barranquilla, pues el acusado tiene todo su arraigo en esa ciudad. La misma se cumpla en la ciudad de Barranquilla. El juez aplazó hasta el 31 de julio para adelantar la audiencia
de imposición de la pena en concreto. El empresario cartagenero Enrique Guisáez fue imputado hace algunas semanas por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ya que según el ente acusador, a través de su empresa Lurion Trading, lavó cerca de 6.5 millones de dólares que Odebrecht le pagó al viceministro Gabriel García Morales por la adjudicación de la Ruta del Sol 2 en el 2009. El próximo 31 de julio, el juez séptimo especializado de Bogotá leerá la condena. 2 muertos dejó el colapso de un muro en una obra que era adelantada en la ciudad de Riohacha. 2 obreros muertos y 1 herido de gravedad dejó el desplome de una pared de una obra que se construía sin el permiso de la Secretaría de Planeación de Riohacha. Las víctimas mortales de este accidente fueron identificadas como Richard Petit Gutiérrez, de 44 años de edad, y Hernán Acosta Corso, quienes fallecieron en diferentes centros asistenciales de la capital de La Guajira. El director de Planeación manifestó que la dependencia que dirige había realizado varias visitas a la construcción ilegal, sin embargo no les habían permitido el ingreso. Esta construcción no tenía ningún tipo de licencia por parte del distrito. En ocasiones anteriores, por conocimiento de la comunidad, vinimos aquí a visitar las instalaciones. Nunca nos fue posible acceder allí porque en enfrente tiene la fachada de manera completa. Por la caída de esta pared también se vieron afectados los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que se encuentra al lado de la construcción, quienes en el momento del desplome estaban en clases. La directora de la institución de educación superior relató los momentos de angustia que se vivieron. Como a las 10 de la mañana sentimos un estrupicio muy fuerte y salimos al patio y nos dimos cuenta que las 2 paredes se vino abajo, se desmoronó, trayendo con ello 3 obreros que quedaron sepultados entre las 2 paredes, la de nosotros y la de ellos. El obrero que resultó herido en este incidente se recupera en un centro asistencial de la ciudad de Riohacha. Entre tanto, las autoridades han manifestado que ya tienen identificadas otras obras que se construyen sin el permiso de planeación. El Tribunal de Bogotá le ordenó al fiscal general Néstor Humberto Martínez rectificar los señalamientos que hizo contra el vigilante del edificio EQ66, Fernando Merchán Murillo, al relacionarlo con el crimen de la menor de 7 años, Juliana Zamboní. Martínez tiene 20 días para rectificar una declaración que entregó en diciembre de 2016 en la que relacionó al celador del edificio donde murió Juliana Zamboní con Rafael Uribe Noguera, condenado a 51 años de prisión por su participación en la muerte de la menor. Rectifique la información que ofreció el día 13 de diciembre, en donde manifestó que el señor Fernando Merchán tenía conocimiento de estos hechos y que por supuesto había una coparticipación. Según explicó el abogado de los familiares del vigilante Merchán, quien se suicidó días después de la muerte de la menor, el tribunal amparó el derecho al buen nombre del vigilante. Se debe amparar el derecho al buen nombre y a la honra del señor Fernando Merchán y a su familia, toda vez que las declaraciones del señor fiscal general de la Nación fueron prematuras. De acuerdo con fuentes del ente investigador, el fiscal general aún no ha sido notificado de la determinación. El Partido Verde presentó a los senadores Claudia López y Antonio Navarro como precandidatos a las elecciones presidenciales del 2018. En presencia de los dirigentes de la colectividad, concejales, ediles, congresistas y líderes sociales del Partido Verde, se hizo oficial el lanzamiento de sus 2 primeros candidatos a la presidencia de la República. Claudia López y Antonio Navarro lucharán por una alternativa en la Casa de Nariño. Que seamos una fuerza que lidera una alternativa para ganar, para derrotar al pasado, para derrotar a Uribe, a Santos, a Vargas, a todas las mafias de la política y para devolverle el gobierno a los únicos que lo deben tener, que son los ciudadanos de Colombia y las ciudadanas de Colombia. Veo la mejor oportunidad para una fuerza alternativa de dejar simplemente una constancia histórica a por fin ganar la presidencia de la República, por primera vez en 27 años. Además, desde ya el Partido Verde abrió la convocatoria para quienes aspiran a llegar al Congreso liderando sus banderas. Las autoridades tratan de establecer de dónde salió un puma que sorprendió a los transeúntes en el centro de Riohacha. El felino ya permanece bajo protección y en los próximos días será liberado en su hábitat. Pánico causó un puma que fue visto en horas de la mañana de hoy en pleno centro de Riohacha. El felino caminó durante varios minutos por varias calles del sector hasta refugiarse en un lote abandonado. Por la peligrosidad que representa el animal, las autoridades ambientales y la policía desplegaron un operativo en la zona para proteger la integridad de los transeúntes y controlar al felino. El director de la Corporación Ambiental de La Guajira descartó la versión que el animal estaba siendo domesticado e indicó que se adelantan las investigaciones para determinar por qué huyó de su hábitat natural. Y lo que estamos investigando es que pudo haber sido que se haya venido a través de
el río Ranchería, toda vez que el río tiene agua, tiene comida y es un corredor directo hacia el Cerro Bañadero, donde ellos tienen su hábitat natural. El director de la Corporación Ambiental de La Guajira añadió que el felino se encuentra en perfectas condiciones y que luego de realizarle algunos exámenes será dejado en libertad en su hábitat natural. Por su parte, habitantes de Riohacha que transitaban por el sector expresaron su asombro al observar cómo el felino se paseaba por la zona céntrica de la ciudad. A esa hora había transitando mucha gente que sale a trotar y todo por aquí por la calle, por la avenida Primera, y pues le causó a más de uno pavor y asombro ver ese animal por aquí deambulándose. En este momento el puma con color se encuentra en el Centro de Atención Faunística de La Guajira, donde se le realizan los respectivos exámenes para confirmar que su estado de salud sea perfecto. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30, más CMI. 8:30, la información del mundo, los esperamos. Feliz noche.